Se nos pide que escribamos los problemas de resta dados simbólicamente, luego calculemos los resultados. Así que revisaremos cada uno de estos ejemplos, y primero escribiremos la representación simbólica de la diferencia. En el primer ejemplo, se nos dan 9 negativos restados de 4 negativos. Como el 9 negativo se resta del negativo 4, comenzamos con el negativo 4 y luego reste el negativo 9. Esto es negativo 9 restado del negativo 4. Luego tenemos negativo 9 menos negativo 4. Esto es típicamente como leemos un problema de resta. Esto es negativo 9 menos negativo 4. Luego tenemos 8 negativos restados de 7. Entonces, nuevamente estamos comenzando con 7 y luego se resta 8 negativo, que es 7 menos negativo 8. Luego tenemos 8 negativo menos 7. Nuevamente, así es normalmente como leemos un problema de resta. Esto es negativo 8 menos 7. Luego tenemos 9 menos que negativo 7. Comenzamos con 7 negativos. Queremos 9 menos que 7 negativos, lo que significa que restamos 9. Y finalmente tenemos 8 disminuidos por 4 negativos. Entonces comenzamos con 8. Debido a que queremos disminuir esto en 4 negativo, necesitamos restar 4 negativo. Y ahora para determinar cada resultado calculado, escribiremos cada diferencia como una suma, luego determinar la suma. Observe que para los primeros 3, estamos restando un negativo. Restar un negativo es equivalente a sumar un positivo. Entonces negativo 4 menos negativo 9 es equivalente a negativo 4 más 9. Y ahora determinemos la suma usando la recta numérica. Primero modelamos 4 negativos comenzando en 0, y moviendo 4 unidades a la izquierda a 4 negativos. Comenzamos en 0, nos movemos 4 unidades a la izquierda a 4 negativos. Y ahora desde aquí, porque estamos sumando 9 positivo, nos movemos a la derecha 9 unidades de 4 negativo. Comenzando en negativo 4, si nos movemos a la derecha 4 unidades estamos de vuelta en 0. Necesitamos mover a la derecha 5 unidades más a positivo 5 en la recta numérica. Negativo 4 menos 9 negativo es igual a 4 negativo más 9, que es igual a 5 positivo. Este es el resultado calculado. Ahora, si queremos usar las reglas formales para agregar enteros, porque estamos agregando enteros con diferentes signos, primero tomamos el valor absoluto de ambos enteros. Entonces tenemos el valor absoluto de 4 negativo, que es 4. El valor absoluto de 9, que es 9, y restamos el valor más pequeño del valor más grande, que es 9 menos 4, que es igual a 5. Pero el signo de la suma es el signo del número entero con el valor absoluto más grande. Entonces, dado que el 9 positivo tiene el valor absoluto más grande, sabemos que la suma es positiva 5. Esto también debería tener sentido porque el 9 positivo supera al negativo 4. A continuación, tenemos 9 negativos menos 4 negativos, que es equivalente a 9 negativos más 4. Entonces, de nuevo negativo 9 menos negativos 4 es igual a negativo 9 más 4. En la recta numérica, primero modelamos 9 negativo comenzando en 0, y moviendo 9 unidades a la izquierda a 9 negativo. Debido a que estamos sumando 4, movemos 4 unidades hacia la derecha desde el 9 negativo. Entonces, si movemos hacia la derecha 4 unidades desde el 9 negativo, esto nos lleva al 5 negativo. Negativo 9 menos negativo 4 es igual a 9 negativo más 4, que es igual a negativo 5. Usando las reglas formales para sumar enteros, nuevamente el primer paso es determinar el absoluto valor de ambos enteros. El valor absoluto de 9 negativo es 9. El valor absoluto de 4 positivo es 4. Y ahora restamos el valor más pequeño del valor más grande. 9 menos 4 es 5. Y el signo de la suma es el signo del número con el valor absoluto más grande. El negativo 9 tiene el valor absoluto más grande, lo que significa que el negativo 9 más 4 no es 5, sino negativo 5. La siguiente diferencia es 7 menos negativo 8. 7 menos negativo 8 es equivalente a 7 más positivo 8, que sabemos es igual a positivo 15. Luego tenemos negativo 8 menos 7. Restar un positivo es equivalente a sumar un negativo. Y por lo tanto, negativo 8 menos 7 es igual a negativo 8 más negativo 7.
Para modelar esto en la recta numérica, comenzamos modelando 8 negativos comenzando en 0, y moviendo 8 unidades a la izquierda a 8 negativos. Luego, debido a que estamos sumando 7 negativos o restando 7 positivos, nos movemos a la izquierda 7 unidades del 8 negativo, lo que nos lleva al 15 negativo en la recta numérica. Negativo 8 menos 7 es igual a 8 negativo más 7 negativo, que es igual a negativo 15. Usando las reglas formales, porque estamos agregando enteros con el mismo signo, agregamos el absoluto. Valores de los dos enteros y luego mantener el signo común. El valor absoluto de 8 negativo es 8. El valor absoluto de 7 negativo es 7. 8 más 7 es igual a 15, pero debido a que estamos sumando enteros negativos, la suma no es positiva 15. La suma es negativa 15. El siguiente ejemplo es muy similar. Negativo 7 menos 9 es equivalente a negativo 7 más negativo 9. En la recta numérica, primero modelamos 7 negativos moviendo 7 unidades a la izquierda de 0 a 7 negativos. Y como estamos sumando 9 negativos, movemos 9 unidades a la izquierda de 7 negativos. Entonces, si movemos 9 unidades a la izquierda del negativo 7, estamos en el negativo 16 en la recta numérica. ¿Cuál es la suma así como la diferencia? Y nuevamente usando las reglas formales, porque estamos agregando enteros con el mismo signo, agregamos sus valores absolutos y mantenemos el signo común. El valor absoluto de 7 negativo es 7. El valor absoluto de 9 negativo es 9. 7 más 9 es igual a 16. Debido a que sumamos dos enteros negativos, la suma es negativa 16. Y para el último ejemplo, tenemos 8 menos negativo 4. Nuevamente, restar un negativo es equivalente a sumar un positivo, lo que significa 8 menos negativo 4 es igual a 8 más positivo 4, que sabemos que es igual a positivo 12. Espero que les haya resultado útil.